Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa en la que vamos a contarles todo lo que pasó y todo lo que va a pasar en la materia en esta Cámara de Diputados, que tuvo mucha actividad en materia de comisiones esta semana, o por lo menos actividad destacada en algunas de las comisiones que, bueno, les está costando tratar de terminar o comenzar a funcionar, como es la comisión investigadora. Eso sucedió el martes pasado, la comisión investigadora que está funcionando de una manera a como puede, porque bueno, está funcionando con la presidencia o con la coordinación, mejor dicho, del secretario parlamentario de la comisión, y siguen buscando y no encuentran una manera de funcionar sin autoridades, que es el problema que les está sucediendo. A propósito de eso, hoy se presentó un proyecto para, bueno, para encontrar una salida a esa situación, porque bueno, ya sabemos que cuando esto se plantea en el recinto, desde el oficialismo le han contestado a la oposición, que ha propuesto solucionar la cuestión en el Pleno. Bueno, le han contestado que bueno, vayan con un proyecto, propongan un proyecto y después será la manera de destrabarla. Veremos entonces si de esa manera puede arrancar esa comisión. Ayer también hubo comisiones trascendentes, como la que trató la cuestión de la Auditoría General de la Nación, un tema que sigue avanzando en la Cámara de Diputados, y también hubo dictámenes. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar con mi compañero Pablo Varela después a lo largo de esta hora y media, pero primero vamos a los títulos. Se reunió la Comisión de Legislación Penal. Se aprobó modificar el Código Penal para aumentar penas en ocasión de robo y hurto. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Integrantes de diferentes sectores agrarios evaluaron la situación del INTA. Debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Especialistas expusieron sobre las modificaciones en el régimen de la AGN. Esos son los títulos que dominan esta jornada, y ahora les presento a quien me acompaña como todos los jueves. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo Muy bien? bien. Bien, todo bien acá. Bueno, sí, efectivamente con una agenda política que, como veníamos señalando desde el martes, está tomada o está copada por lo que tiene que ver obviamente con la condena o la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por la Corte Suprema de Justicia, y que, bueno, eso obviamente no inhibe el desarrollo de algunas comisiones acá en el Congreso. Obviamente va a tener mucho impacto, porque sabemos que el Congreso siempre es una caja de resonancia de lo que pasa afuera, ¿no? De lo que se traslada, o mejor dicho, de lo que pasa en la política en general, después se termina trasladando acá en el Congreso. Se vio eso, me parece, un poco en lo que fue justamente esta comisión que mencionabas vos, que trató el proyecto para reformar o para darle un nuevo formato a la AGN, a la Auditoría General de la Nación, pero también hubo otras comisiones. Vienen siendo semanas importantes, digo, en lo que tiene que ver con comisiones, muchas reuniones. Sí, obviamente, este proyecto del oficialismo, que tiene que ver con sacar los dólares del colchón para volcarlos a la inversión, para volcarlos al consumo, para monetizar la economía, como dicen en el equipo económico, ese, que sería un gran triunfo para el oficialismo, tal vez se le empioja un poquito más, ¿no? Con este escenario político, me parece. Y veremos, más allá de las comisiones, qué puede efectivamente ir a recinto y qué no. Así es, así es. Y bueno, era muy atinado la mención que hacías respecto de la repercusión, obviamente, que tiene este hito que ha marcado la confirmación de la condena de la expresidenta de la Nación. Y bueno, esto tiene su correlato, obviamente, en el Congreso de la Nación, donde, por ejemplo, en las comisiones, me imagino lo que va a ser la próxima sesión, que todavía no hay fecha, no hay especulaciones. Después vamos a referirnos a esos especulaciones sobre los pedidos de sesión que ya se están evaluando, pero en las comisiones sí se está discutiendo, se ha exteriorizado la situación a partir de la postura que asumió Unión por la Patria, donde en las comisiones que se reunieron, por un lado se han suspendido algunas comisiones.
este miércoles, ayer, se suspendieron las 2 reuniones que tenía prevista la Comisión de Cultura, Sí, presidida por una diputada catamarqueña, Silvana Ginocchio. Pinocchio. Y bueno, se suspendieron, había dos reuniones, bueno, una detrás de la otra, pero bueno, la suspendieron. Y también lo que pasó en las otras comisiones que no estaban presididas por gente de Unión por la Patria, bueno, lo que hacían los diputados de Unión por la Patria era dar el presente, exteriorizar su descontento por lo sucedido, criticar a la Corte Suprema y decir que estaban muy molestos por lo que había sucedido y se retiraban a continuación. Bueno, hacían alguna referencia, como por ejemplo pasó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hacían una referencia al tema que se iba a tratar, Sí, pero ellos se iban a retirar porque están en estado deliberativo, digamos. así es, así es. Y es lo que terminaba sucediendo. Y es Sí. lo que... Sí. Bueno, no, digo, de hecho hoy hay una reunión digo, en un rato a las 16 horas en el PJ, está bien lo que digo, ahora en un rato, pues ya son más Sí, claro. apenitas pasadas las 3. Que bueno, seguramente me imagino que Germán Martínez, digo, estaba pensando justamente en los nombres que pueden llegar a ir de acá, Germán Martínez, Mayans, que es un nombre también importante en el Senado, seguramente van a estar en esa reunión del Consejo, va a haber otras personas citadas, por ejemplo Sergio Massa, que fue titular, sí, de la Cámara Baja hasta el 2022, ¿no? Sí, Que claro. asume como ministro de Economía. Bueno, exactamente, la política está tomada por eso y el Congreso no está aislado. Y bueno, está bueno esto de que decíamos de las fechas eventuales o posibles para las sesiones y qué va a pasar, ¿no? Porque me imagino además todas esas cuestiones de privilegio, Sí. todas esas Uy. segmentos que tienen siempre las sesiones, muy largos, muy extensos, muy acalorados, muy friccionados, con discursos de muy alto voltaje, ¿no? Claro, hasta claro, es de imaginar que Unión por la Patria tiene preparado una batería de presentaciones, de cuestiones de privilegio. Entiendo que serán, pero bueno, es el momento de exteriorizarla, es el recinto. Veremos, igualmente falta todavía, no será esta semana, no será, ya no fue esta semana, no será la próxima, que es muy corta, me enteré ahora que es el Sí. lunes y el viernes es feriado, así que Bueno. no va a haber, obviamente, va a haber muy poca actividad. Ya hay algunas comisiones previstas, pero bueno, sabemos que cuando hay un feriado se ralentiza la actividad. Y cuando hay dos, Cuando hay dos se duplica la la ralentización. ralentización, así es. Es Pero como ¿cómo se llama? Como el mensajito de audio de WhatsApp, pero al claro, revés, para abajo. así es, claro, exacto. En vez de Exacto. más 1.5 o 2, es menos. Es inverso, de 0,75. Ayer hubo, digo, por las comisiones que han funcionado, funcionó, por ejemplo, la Comisión de Legislación Penal, que es una de las más activas Sí. realmente, que es presidida por Laura Rodríguez Machado, que bueno, ya está incluida dentro del bullrichismo, y aprobaron modificar, o sea, le dieron luz verde a la modificación del Código Penal para aumentar las penas en ocasión de robo y hurto en autos, en asaltos y hurtos, ¿no? En autos y motos. Salió con las firmas el dictamen del oficialismo, aliados y algunos diputados dialoguistas. Tal cual habíamos dicho, Unión por la Patria, bueno, Sí. se retiró a los pocos minutos en desacuerdo con el tratamiento del tema en medio de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, y dijeron que iban a presentar, después ahí lo vemos al diputado Soria, Martín Soria, que es Sí. vicepresidente de esa comisión, y dijeron que iban a presentar un dictamen de rechazo porque bueno, están en contra de lo punitivista de este tema. Claro. Por ejemplo, establecen una elevación de las penas mínimas a 1 año para hurto y de 2 años para robos en caso de sustracción de autos y motos. La pena actual es de 1 mes de prisión efectiva. Así que bueno, eso Sí. es algunas de las cuestiones que manejaron. Bueno, ahí hubo mucho apoyo de los diputados que están alineados con Patricia Bullrich, Patricia Vázquez y otros legisladores que estuvieron motorizando esta iniciativa.
Tuvo 16 firmas el dictamen, con Laura Rodríguez Machado. También estuvieron las firmas de los diputados de La Libertad Avanza. Y bueno, el dato que reiteramos, los diputados de Unión por la Patria estuvieron 5 minutos nada más en una reunión que, a ver, Duró poco, ¿no? 22 minutos. Duró poco, sí. Así que poquísimo. Era pasar el dictamen de la firma, básicamente, claro, ¿no? Ya estaba decidido de antemano, tal vez ya estaba la decisión política, ya estaban los consensos. Y bueno, era, no digo formal, pero casi. Veamos ahora qué opinó. Hay un tuit ahí de Álvaro Martínez que dice, a ver, usurpar es un delito. Álvaro Martínez es mendocino de La Libertad Avanza. No importa quién lo cometa, la usurpación. Durante años en Argentina se toleró la viveza criolla de meterse de donde no corresponde. Eso se terminó. Presenté un proyecto que agrava las penas por usurpación porque la propiedad privada es sagrada y el Estado debe protegerla, no hacerse el distraído. Con Javier Milei empezó una nueva era, la del respeto a la ley, al esfuerzo y a la libertad. Son propiedad privada, no hay futuro. Sin propiedad privada no hay futuro y sin libertad no hay Argentina. Este es un proyecto que ha presentado Álvaro Martínez y que más tiene que ver, que va a ir a esta comisión justamente, y que tiene que ver seguramente con lo que sucedió el sábado pasado con Juan Grabois y esa detención que se realizó a partir del hecho de que, bueno, hizo una especie de copamiento del Instituto Perón. Juan Perón. Así es. Así es. No, estaba pensando un poco, claro, esto, a ver, lo que sucedió ayer, el dictamen se enmarca un poco, vos mencionabas recién que legislación penal es una justamente de las comisiones que mayor actividad tiene. Entonces, digo, tiene que ver mucho, ¿no?, con la agenda de Patricia Bullrich, del Ministerio por un lado y del oficialismo, que me parece que le interesa darle volumen a estos temas, ¿no? Sí. La cuestión de seguridad y la cuestión obviamente de la economía son dos ejes centrales para el discurso, para la narrativa libertaria. En este caso elevar penas, bueno, para lo que mencionabas vos, los autos y el hurto. Yo pensaba, debe aumentar bastante tal vez en situación de crisis, ¿no? Ese tipo de delito. Sí. Pienso, no lo tengo estadísticamente medido, pero me imagino que en situación de crisis social y demás, ese tipo de modalidad debe crecer. Porque no estamos hablando de a mano armada, que obviamente ya es otra cosa, porque hay un arma puede eventualmente haber un arma de fuego o una arma blanca, pero digo, el robo el más ocasional tal vez, o el que va buscando cómo... Debe aumentar más, me parece, cuando está más peliaguda la cosa socialmente. Muy probablemente. Ahora te voy a contar una experiencia personal. Primero vamos a ver un tape del diputado Juan Fernando Brugge, que opinaba sobre el tema. Entendemos de que bueno, las circunstancias que ha vivido la República Argentina en los últimos tiempos merece que se trabaje en la actualización, porque cuando son estos mínimos tan bajos, la realidad ha demostrado que a veces ni siquiera se hace la persecución penal correspondiente ni las investigaciones judiciales. Por eso que entendíamos importante, ya que estamos actualizando no solamente nuevas modalidades de hurtos calificados, hurto agravado y robo agravado en figuras que compartimos, como es el tema famoso de los motochorros o el robo con vehículos, o sea, que porque no solamente el problema de los robos con motos, sino que también estamos viendo que se cronica robos con vehículos. Es común ver los vehículos que se detienen, bajan una banda y se llevan un auto, ¿no? O sea y se escapan con los vehículos. Por lo tanto, me parece muy importante incorporarlo. Igual que el tema vinculado al tema de los robos de los vehículos, me parece un avance interesante, y también el uso de los inhibidores de señales, que es unas nuevas técnicas que utiliza la tecnología delictual a los fines de poder hacerse de vehículos, y también el ingreso a propiedades. Por eso en nuestro proyecto hemos incorporado
que no solamente sea inhibidores de señales o uso de dispositivos electrónicos para la apertura de vehículos, sino también para la apertura de inmuebles e incluso también para la apertura de ciertos muebles, como por ejemplo portafolios, etcétera, que también usan estos sistemas de inhibidores, ¿no? Así que me parece interesante la incorporación y la aclaración que hemos hecho de que la diferencia entre el despacho que tuvo, o el borrador de despacho que estuvo circulando, era que equilibrábamos lo que son las penas mínimas de hurto simple y de robo simple, que lo llevamos en un caso a 1 año y en otro a 2 años. Ya vamos al diputado Brugue hablando de, bueno, el tema y la utilización de inhibidores, y justamente el texto que tuvo dictamen plantea un incremento en las penas por robo de autos y motos, especialmente si se usan inhibidores, llaves clonadas o vehículos para facilitar el escape, por ejemplo. Bueno, eso no debe va en contra de mi tesis. ¿Cuál es tu? Ah, bueno, sí. No, digo, me imagino que ahí ya necesitas algún tipo de expertise para hacer eso. Llaves clonadas. Claro, claro. Pero sí, es verdad, sí, lo de pero los inhibidores lo había escuchado. Le pasó a un compañero de trabajo en otro trabajo. Por eso recomiendan tocar la puerta cuando la cerraste, a ver cuando la cerraste, si cerró. a ver. A mí, ya que estamos en las experiencias particulares, yo me preguntaba cuando veía el tema de hurtos y robos, y digo, ¿y el hurto cuál es? Digo, porque hurto es cuando no te das cuenta, o bueno. Y me acordaba, y digo, esto entra dentro de las características de hurto. Una vez que me robaron a mí, me rompieron la rueda. O sea, yo no me di cuenta. Con una moto era una modalidad que ahora no está tan en uso, creo. Pero me clavaron con un, no sé con qué, pero ¿Una navaja? Sí, me rompieron la rueda, ¿Te pincharon la rueda? Sí, sí. Por la forma que tenía la rotura, una cosa vertical, me dijeron, no, te clavaron algo y te la rompieron. No era que yo había pinchado. Claro. Pero bueno, justo cuando yo subí a la autopista, obviamente cuando siento que enseguida se desinfló, bajé de la autopista y me quedé ahí y atento a que no pasara nada. Encima no tenía señal, entonces me tenía que dejar el auto solo e irme para buscar señal. Bueno, la cuestión es que lo conseguí finalmente, pues pedí, porque no era un lugar como para hacerlo solo, y pedí un auxilio, que vinieron, me cambiaron la goma, y en el interín que me cambian la goma y que me cuentan esto, te lo han hecho. Inclusive yo vi a los quienes sospecho que venían a robarme, porque se pararon en un auto adelante mío, y yo no me moví del auto en ese momento, pero bueno, no me pasó nada en ese momento. Pero en el interín, cuando me doy cuenta, cuando vuelvo a subir al final al auto, mientras estábamos cambiando la goma, me habían robado... ¿Billetera? No, un maletín que tenía adentro. Mira. Así que en el eso es hurto. Yo ni me di cuenta, y me abrieron la puerta y me lo sacaron. O sea, te pinchan la goma para obligarte de alguna manera a bajar, o a que revises la rueda, o a que cambies la rueda vos, o que revises la rueda, o que vayas a pedir asistencia a, no sé, una estación de servicio, lo que fuere, y ahí... Y si no, en el interín que vos aprovechan ese hueco y esa distracción tuya... Ponele. Para sacarte lo que haya en el auto. Eso es lo que me pasó, por lo menos, en aquella oportunidad. Veamos qué decía alguien especialista en temas de seguridad, como es la diputada Patricia Vázquez. Creo que acá nos convoca la preocupación por muchos millones de argentinos, justamente que han sido víctimas o son potencialmente víctimas cada día de morir a causa de un motochorro, porque salen a matar, no salen a robar. Tenemos las estadísticas, ya hemos hablado, tuvimos incluso un testimonio en una informativa previa del caso justamente de Ricardo, que lo acribillaron, aún cuando no se resistiera. Entonces, lamento que se haya ido el diputado Soria, pero creo que esto hay que dejarlo bien en claro. Nosotros acá estamos trabajando para la gente, no para Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros estamos trabajando para los argentinos y nos debemos a la seguridad de todos los argentinos. Acá no estamos haciendo política, estamos trabajando para crear una ley para que eso le permita al ciudadano de bien salir a trabajar, a estudiar y vivir en paz como se merece y que hace tantas décadas que no lo puede hacer. Viviendo en el conurbano bonaerense lo vivo cada día y cada minuto.
Esto tiene que tener una solución. No es la única solución. Sin duda, aumentar las penas no es la única solución, pero es un gran paso indispensable. Espero y quiero ver qué tipo de dictamen propone Unión por la Patria que tenga que ver con la defensa de la seguridad de los argentinos y no con una delincuente que ha sido sentenciada justamente y condenada por cometer delitos. Ahí la veíamos y escuchábamos a la diputada Patricia Vázquez hablando de un proyecto en definitiva que también, entre otras cosas, incluye el tema de los delitos cometidos por motochorros. Se agravan cuando se utiliza la moto para robar o huir. También se establecen las sanciones si se afectan un servicio público como la luz o el agua por medio del robo de cables, caños y metales. O sea, bastante amplio, no solamente tiene que ver con la cuestión de los automotores, también contempla penas para quienes compren, vendan o almacenen celulares, cobre o repuestos robados y agrava las penas por circulación en moto robada o sin documentación que acredite su posesión legal. Bastante amplio esta iniciativa que, bueno, no concitó la adhesión de Unión por la Patria, que como decíamos estuvo 5 minutos, se fue, pero dejó dicho que iban a presentar un dictamen de minoría contrario a esto y por eso la crítica de Patricia Vázquez. Sí, exactamente, sí. Que ahí en lo último que escuchábamos además metía la cuestión de Cristina sobre el final. Pero bueno, sí, obviamente, pero además, digo, más allá de lo breve de que fue el encuentro de la comisión, que estuvieron las firmas, que Unión por la Patria quedó pendiente de presentar un proyecto de minoría, son miradas ideológicas que uno las viene escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Una mirada, si se quiere, más punitivista, más proclive a aumentar las penas, a sancionar las penas, a tener, digamos, una mirada más sancionatoria respecto del robo y, bueno, Unión por la Patria, la izquierda, otros sectores de la política que, bueno, tienen una mirada distinta, un enfoque más social, si se quiere, más de lo que pasa en otros ámbitos. Así va la discusión un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, esta comisión trabaja mucho porque está encabezada por una bullrichista y además Bullrich le quiere dar mucho volumen a esto, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer en materia de seguridad. Bueno, final del primer bloque, vamos a una breve pausa y después seguimos con mucho más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.unionporlaPatria.org.
www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque de plenario y decíamos que hubo mucha actividad en materia de comisiones esta semana. Por ejemplo, ayer volvió a reunirse la comisión que está analizando reformas a la Auditoría General de la Nación, está planteando una reforma integral. Sí. Y bueno, ahí también se dio la característica de que los diputados de Unión por la Patria hicieron un acting de hacer la presencia. Bueno, intervino Leopoldo Moró al principio, hizo un planteo y después dijeron por qué razón se iban a ir, que tenía que ver con las noticias que son de dominio público, y se retiraron justamente. Pero después hablaremos más extensamente sobre la cuestión de la AGN. Ahora nos vamos a la provincia de Salta. Y estamos en comunicación con el diputado Carlos Zapata. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Pablo Varela, lo saludan. Muy buenas tardes, José, Pablo, muy agradecido por la invitación a participar en el programa. Gracias, somos los agradecidos nosotros. Diputado, bueno, el país está conmovido por la novedad que se dio esta semana con la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Desde el oficialismo, ¿usted qué opina de esta decisión de la justicia? Tiene una muestra más de que hay una esperanza de recuperar el sistema republicano y la independencia de los poderes. Ha sido un proceso bastante extenso, quizás para las aspiraciones o por lo que piensa la mayoría de los ciudadanos de cómo debe moverse la justicia. Pero bueno, la extensión quizás tuvo que ver con la garantía del debido proceso. Mire, a la medida que la justicia actúe dentro de la ley, donde las personas sean juzgadas por sus jueces naturales, se respeta el derecho de defensa, que los pronunciamientos judiciales estén basados en pruebas objetivas y que adecuadamente cada decisión de justicia esté fundamentada, tenga la posibilidad de ser revisada, como en este caso. La justicia está funcionando. Y no hay ningún motivo para decir que hay un partido judicial, nada por el estilo. Por supuesto que a la condenada no le caerá muy bien esto, pero lo cierto es que recuperamos un poquito de institucionalidad, se hizo justicia y nosotros vemos con satisfacción este nuevo paso hacia adelante en la institucionalidad. No podemos concebir la existencia de un Estado democrático, republicano, donde el poder goce de algún tipo de inmunidad frente a la investigación judicial o a la eventual condena. Yo realmente estoy muy en contra de todas aquellas expresiones que consideran que puede haber algún tipo de cárcel dorada o celda dorada para la ex vicepresidenta. El delito por lo cual han sido condenadas son graves, yo diría gravísimos. Fue la detracción de fondos del erario público destinado a atender las necesidades de los más vulnerables. Esto debiera ser en algún momento considerado delito de lesa humanidad y considero que la condena debe purgarse en encierro, al igual que la están purgando los responsables de delito durante la dictadura. Diputado, ¿cómo le va? Pablo Varela lo saluda. Lo consulto, ¿cómo cree que va a impactar acá en el Congreso, o en la Cámara de Diputados puntualmente, esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que el oficialismo tiene temas importantes por tratar hacia adelante, por ejemplo, esto que se conoce comúnmente como sacar los dólares del colchón? Bien, mire, creo que la incumbencia que tiene el Congreso sobre esto, salvo las expresiones que pueden hacerse o cuestiones de privilegio deformada que tiene acostumbrado la oposición, no hay mucho más lugar para expresarse o que algún diputado tenga alguna expresión dentro del Congreso. Hay un amigo mío acá que dice lo que es aparte separado. Los proyectos de ley creo que no tienen que ser considerados bajo la luz de un fallo judicial y si alguien lo hiciera así, actúa en forma extorsiva. Creo que los proyectos de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo, y particularmente el que usted se refiere, deben ser analizados con la responsabilidad y la seriedad con que se vienen analizando todas las propuestas del Poder Ejecutivo y particularmente la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Quienes estén de acuerdo, bueno, expresarán las razones, lo defenderán
y quienes no lo estén expresarán las razones y quedará todo expuesto a la sociedad cuáles son los móviles que motivan o que motorizan las posiciones de cada uno de los bloques. Oponerse como represalia porque Cristina fue condenada es resignarnos a vivir en una especie de sociedad mafiosa donde cada revés que uno recibe es respondido con algún tipo de actitud vengativa. La República debe estar vigente a pesar de los ciudadanos y a pesar de la dirigencia política y considerar que el abuso en el poder que puede dar un cargo público puede habilitar para extorsionar la normalidad y la viabilidad de un gobierno. Yo creo que es resignarnos a que el poder de las asociaciones criminales puede llegar a tener más fuerza que el voto de la gente. Pasa que, bueno, el tema de la agenda legislativa siempre en un año electoral justamente suele resentirse claramente. Yo pensaba en algunas cuestiones, por ejemplo, en una en particular que fue el único pedido puntual que le hizo el presidente de la Nación al Congreso, me parece que según recuerdo el 1 de marzo, que fue el tratamiento de la ley de la baja de edad de imputabilidad. Ese tema, que sí, que a partir de ahí se dijo, bueno, lo iban a apurar el dictamen salió, ya está listo para tratar, pero a partir de ahí no hubo novedades respecto de llevarlo al recinto. ¿Qué dato tiene para respecto al tratamiento de este tema? Yo, como integrante de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, suscribí el dictamen para la baja de la edad de imputabilidad. Corresponde al presidente del bloque, en la reunión de bloque, tratar la oportunidad en que lo plantearemos, lo llevaremos al recinto. Por supuesto, dada la composición de la Cámara, para llevar este proyecto al recinto, seguramente hacen falta varias reuniones para conseguir acuerdos, para llevar adelante. Seguramente cada uno de los bloques que nos acompaña harán algunas propuestas de otros temas a tratar y bueno, se irá acordando. Si no funcionase así el Parlamento, con la presencia reducida de diputados de la Libertad Avanza, no hubiésemos tenido la posibilidad de sancionar leyes importantes que cambiaron el rumbo de la República Argentina, como la ley base. La labor parlamentaria es una labor donde los diputados presentan sus propuestas, las defienden, las fundamentan y se busca de acuerdo con los otros bloques políticos para conseguir el consenso y las mayorías necesarias para sancionar las normas legales. Y esa es la forma de trabajar y es la naturaleza y está, digamos, en la columna vertebral funciona el Poder Legislativo de la presentación de proyectos, discusión y acuerdos para lograr su sanción. Diputado, ayer el diputado José Luis Espert tuvo un episodio en la UCA refiriéndose, bueno, a la hija de la expresidenta de la Nación. ¿Usted piensa en la misma línea que su colega de bancada? Mire, no voy a emitir opinión al respecto, pero para mí el diputado Espert es una persona de bien, que trabaja y tiene un lenguaje muy claro para dirigirse y tipificar la situación. Ajá. Diputado, lo llevo al plano a su provincia, que es justamente una de las provincias que eligen senadores, o sea que es donde hay atención doble en estas elecciones de medio término, ¿no? Ustedes van a elegir senadores. Me pregunto, a ver, ¿qué es lo que se sabe? Por un lado, una consulta particular, personal. ¿Quién sacó más votos en las elecciones que hubo este año? ¿Ustedes sacaron más votos en estas elecciones de su provincia? Porque el que ganó más departamentos fue el oficialismo, pero me parece que al haber ganado en la ciudad capital, no sé si en materia de votos ganaron ustedes. Bien, pongámonos en contexto. Sí, a ver. La participación en las elecciones a través del partido político. Cada partido político presenta una lista, cada partido político debe expresar una orientación o una propuesta de acción en la labor legislativa. La lista más votada, si se suma todos los departamentos de la provincia, ha sido la Libertad Avanza. Es más, si extrapolamos ese resultado en la elección nacional, la Libertad Avanza llevaría en las próximas elecciones 2 diputados y 2 senadores. Cualquier otro tipo de construcción diciendo sumamos esto, maestros, mire bien. El gobernador se despertó ese día con 59 diputados que le respondían y se acostó con 50. Usted diga quién ganó. Claro, claro. Ahí eligen dos diputados o tres.
en Salta este año? Se elige 3 diputados. Seguramente la aseveración que yo le hago es que, como se aplica el sistema DON, es poco probable que tripliquemos a la segunda Ah, lista. claro, obvio. Eh, Podemos duplicar a la tercera. y eligiendo senadores, ahí uno de los que renueva es alguien que lleva muchísimos años en el Senado, y que es un aliado de ustedes, como es Juan Carlos Romero. Eh, ¿Sabe si hay negociaciones para incluirlo en las listas? ¿Ustedes van a ir como frente ahí en su provincia? ¿Cómo se maneja en materia la trastienda electoral en esa provincia? Primero, yo le pediría a usted que le pregunte al senador Romero qué va a hacer él. Desde el punto de vista y del lugar donde yo estoy ubicado, yo puedo decirle que en las últimas 4 elecciones, donde tuvo la Libertad Avanza, en esta alianza indisoluble que tiene con Ahora Patria, yo tuve el triunfo en las 4. En las PASO, en las generales y en el balotaje en el año 23 y en la provincial del 11 de mayo. Creo que la Libertad Avanza tiene un mensaje claro en su liderazgo y la decisión del electorado apunta a seguir en el camino que propone Javier Milei. En tema de alianza, no va a haber alianzas por parte de la Libertad Avanza y estamos en condiciones de decir que las listas serán novedosas. Trataremos de que esté integrada por personas preparadas, pero con la mínima cantidad de años en la política o nuevas delante de la política, porque el trabajo que hay que hacer no es repetir lo que se vino haciendo, sino realmente cambiar radicalmente. El cambio en la política se tiene que dar desde adentro de los partidos políticos, pero también en la representación legislativa. Está muy bien. Ahora, usted, a propósito de lo que usted menciona, ¿cree que bueno, por el ejercicio de la tarea legislativa es positivo y se nota en el recinto? ¿Usted está a favor, entonces, por lo que me dice, de poner caras nuevas independientemente de la experiencia? O sea, privilegiar la novedad por sobre la experiencia, ¿no? Primero, en el ámbito en que nos movemos, donde la tradición es moneda corriente, el primer requisito que debe tener la persona es la lealtad, pasando por la ficha limpia y sobre todo la rinoscopía. Ajá, la Rino- rinoscopía. O sea, perdón, porque hay un proyecto de ficha limpia psicológica que presentó Marcela Pagano, Ajá. que, bueno, además de proponer exámenes toxicológicos, propone exámenes psicológicos, digamos, o psiquiátricos. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con un proyecto de esa naturaleza? Mire, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo Olmedo hace tiempo, capaz que la diputada Pagano se la copió. Sí. Nosotros consideramos que puertas para adentro, dentro del partido, no solo hay que presentar el certificado de reincidencia, de no tener condenas ni nada por el estilo, sino también el de antecedentes penales. Y a su vez, nosotros les exigimos a nuestros candidatos que se hagan un test sobre adicciones. Es importante esto porque nosotros queremos tener tranquilidad al respecto, pero una disposición interna nuestra acá en Salta para el partido. Lo que diga Pagano, preguntarle a ella, yo no estoy en condiciones de hablar sobre ese tema. Lo menciona Olmedo, justamente que él tuvo una trayectoria legislativa acá en el Congreso de la Nación. Él ahora está como, es obviamente el líder de su partido, ¿no? ¿Hay posibilidades de que vaya a venir como legislador? Alfredo Olmedo ha manifestado que va a ser candidato a senador. Ah, bien, ahí ya nos dio un dato importante. Pero ahí no habría renovación. No, ahí ¿Por qué? vendría como. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una figura que ya pasó por el Congreso, no es una figura nueva, digamos, me parece, en la política. Pero yo no entiendo. Él no está ahora en ejercicio de ningún cargo legislativo. Renovar es poner algo nuevo, algo que no esté. Ah, bueno, está. Ese sería alguno, sí. Diputado, usted es miembro de la Comisión de Defensa, en la que en la última reunión estuvieron nada menos que con el ministro de Defensa, Luis Petri, y quedaron en hacer una nueva reunión de carácter reservado
justamente por informaciones que de hecho la iban a hacer ese mismo día y después, bueno, como faltaban los diputados de Unión por la Patria, les pidieron después hacerla en otra ocasión. ¿Se sabe cuándo puede llegar a hacerse esa nueva reunión? Mire, dado el carácter reservado de la reunión, también mantengo reserva y mantendré reserva cuando lo conozca. ¿Qué sensaciones le dejó esa presentación del ministro? Sí, vi algunas posiciones beligerantes, parecía que le habían tomado mucho ají a algunos diputados de Unión por la Patria, pero las preguntas Fue y mutuo los también. cuestionamientos resultaban inconsistentes y el ministro respondió adecuadamente, dando clara muestra de su conocimiento del área que maneja y poniendo sobre el tapete todas las disposiciones y las razones por las cuales ha tomado en su administración, haciéndose cargo de aquellas cuestiones que todavía no han tenido un resultado esperado, pero en ningún momento dejó de dar explicaciones y responder todas las preguntas que le hicieron. Es más, trató de vincular la efectividad que se está teniendo en el presente con los fracasos del pasado. Claro. Diputado, usted es miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y bueno, ahí ya adelantaron que un próximo inminente tratamiento del proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La semana que viene es corta, no sé todavía no hay nada previsto una reunión, pero ¿tienen algún dato de cuándo va a arrancar el tratamiento de este tema? Mire, le corresponde al presidente José Luis Espert, como le dije, yo respeto mucho, es más, tengo hasta admiración en su forma de proceder en la política y el manejo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, corresponde a él hacer los acuerdos previos para la fecha de convocatoria, para asegurar la presencia de los bloques políticos, para establecer cómo se va a tratar este proyecto, si haría falta reuniones informativas, convocatoria y la presencia de funcionarios, especialistas en derecho tributario, algunos juristas sobre la materia de procedimiento fiscal, en proceso, en tema penal tributario, y luego, bueno, se llamará a dictaminar. Un trámite normal que tienen todos los proyectos, pero que corresponde al profesor Espert, a don José Luis Espert, establecer los acuerdos para llamar. Sí, coincido con usted, la semana que viene tiene solo 2 días hábiles, porque el lunes como feriado puente, el martes reivindicado Martín Miguel de Güemes y el viernes el Día de la Bandera. Así que, bueno, miércoles y jueves serían los 2 días laborables y los diputados del interior nos cuesta bastante ir para allá y coordinar las reuniones de comisiones, pero yo estoy siempre atento a las convocatorias. Es más, creo que no falte a ninguna reunión de comisiones los 3 años y medio que llevo de mandato. Diputado, usted mencionó recién la idea de equiparar los delitos de corrupción con los delitos de lesa humanidad. No sé si entendí bien, digo, porque uno entiende que quedarse con plata del erario público está pésimamente mal, pero, digamos, obviamente lo que tiene que ver con lesa humanidad reviste una gravedad, digamos, mayor, por lo menos para mí. ¿Cómo sería eso si es que entendí bien? Bien, esa es su opinión. Yo Sí, por considero supuesto, que es mía. el delito de corrupción es un delito que debe ser penado con prisión efectiva. Es la defraudación de la confianza del pueblo, apropiarse de los recursos que significan el sacrificio de todos los ciudadanos, que están destinados a solventar y a financiar los servicios que presta el Estado y atender la situación de los más vulnerables. Aprovecharse de el estar en la función pública para tergiversar o buscar la forma de aprovechar eso y enriquecerse, y en las sumas que lo hizo la vicepresidenta son 85.000 millones, lo que el embargo, 500 millones, son unas cifras astronómicas. Me parece que debiera tener prisión efectiva. ¿Y por qué digo que debe ser de esa humanidad? Porque debe ser imprescriptible. Al que le roba a los pobres, al que le roba de la función pública, se debe poder perseguirlo por ese delito hasta el día de su muerte. Bien. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho, como siempre, su contacto con Plenario y bueno, lo despedimos entonces. Muchísimas gracias, señores. Desde acá de Salta, les mando un gran abrazo. Ahí al fondo está una postal del Cabildo Histórico. Le iba a preguntar justamente. Bueno, como siempre nos muestra las bellezas de Salta. Un abrazo. Y bueno, no dejen de venir por acá para las vacaciones, así motorizan
el turismo y le cuentan a todos sus amigos lo lindo que los recibimos en Salta y las bellezas naturales, y las mejores empanadas del país son de Salta. No cabe la menor duda. No lo dudo, para nada. Y aceptamos su invitación. Gracias, diputado. Seguro. Era el diputado Carlos. Gracias. El diputado Carlos Zapata, bueno, con mucha data y bueno, con la confirmación de que, de alguna manera, la intención de Alfredo Olmedo, es el líder del partido Ahora Patria, que es el partido de Zapata, que será candidato a senador nacional, o sea que le bajó el pulgar a Juan Carlos Romero, que hacía méritos para bueno, un eventual acuerdo. Una alianza. No va a haber acuerdo. Tengo una información distinta a la del diputado Zapata, pero él debe saber más que yo, que está en la cocina. No, está perfecto. ¿Vos qué tenés que...? No, me habían dicho que por ahí en las provincias donde se eligen senadores tal vez se buscaba frentes, teniendo en cuenta que era importante poder, digamos, garantizar para el oficialismo, por lo menos meter uno de los tres en competencia. Claro. Pero bueno, sí. Él habló de purismo, por eso. Será finalmente. Veremos qué pasa. Te iba a preguntar por la agenda de Milei. Del presidente. No sé si tenemos tiempo. Tenemos 2 minutos. ¿Te alcanzan 2 minutos para ver? Lo repasamos rápido. El presidente en Israel. Él sigue en Israel. El presidente sí. Hoy le dieron un premio. Hoy le dieron el premio, que es el premio Génesis, pero que en realidad se lo conoce mundialmente como el premio Nobel judío. Dio un discurso, se refirió por primera vez a lo que tiene que ver con la situación judicial justamente de la expresidenta Cristina Kirchner, y viene desarrollando el presidente una agenda muy movida en Israel, donde está desde el lunes, y además estaba prevista la firma del memorándum por la democracia y por la libertad, ¿no? La idea, digamos, de reforzar no solo los lazos diplomáticos entre Argentina e Israel, sino que además reforzar acciones concretas en lo que tiene que ver con la lucha en contra el terrorismo. Sé que tenés unas placas del tema, Sí. las vamos a dejar para el próximo bloque. Ahora vamos a una breve tanda y después seguimos con la parte final de plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Tercer bloque de plenario y bueno, en este momento, a partir de las 15, se está desarrollando en la provincia de Formosa una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que preside Sabrina Smechet, una reunión que había anticipado de manera exclusiva acá en nuestro programa durante una entrevista que mantuvo hace alrededor de un mes. Dijo que tenía la intención de reunirse in situ en la provincia de Formosa para escuchar el testimonio de víctimas y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la provincia de Formosa. Bueno, ahí estábamos viendo imágenes subidas a las redes sociales por algunos de los legisladores que participan de esa reunión. Pero bueno, hoy es día de revelación de la inflación y ahí tenemos el dato de la inflación del mes de mayo. Pablo, ¿vos lo tenés? 1,5 dio recién a las 16 horas, perdón, informó el INDEC, bueno, el IPC de mayo, el más bajo, no recuerdo si en 5 años, un número así que seguramente va a ser tomado esto como un dato muy importante por el oficialismo, obviamente, pero bueno, el INDEC acaba de informar que 1,5, de vuelta es el IPC de mayo. No recuerdo ahora cuál era el IPC anterior. Sí. Pero bueno, así está ahora lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Muy bien. Bueno, 43,5 interanual. Es un dato para celebrar por parte del oficialismo. Totalmente. Hablando del gobierno nacional, bueno, estabas contándonos la agenda, ¿no? Perdón, sí, 2,8 en abril. 2,8 en abril. 2,8 en abril, claro. Sí, bajó 1,3. Un montón. Un montón. Sí, y venía de 3,7 en marzo, que fue cuando se calentó, digamos, cuando rompió la racha bajista. Algo para celebrar justamente, y ni hablar del gobierno nacional, obviamente. Deben estar inundando las redes con la acordándose de los economistas seguro, que vaticinaron alguna otra cosa. Y de esto, bueno, debe estar tuiteando ya el presidente de la Nación desde Israel. Él está todavía allá. Él está en Israel, decías que había recibido hoy el premio Génesis. Sí, exactamente. Decíamos recién que hoy es el último día de Milei en Israel. Ya viene desde hace varios días con agenda en el país de Medio Oriente, bueno, con algunas cosas muy importantes. Habló frente al Parlamento y hoy hizo la firma de esto que mencionábamos antes en el bloque anterior, que es la firma del Memorándum por la Democracia y la Libertad, que es o que tiene como idea poder reforzar acciones en la lucha contra el terrorismo, además obviamente de afianzar el vínculo Argentina-Israel. Una agenda importante, se lo vio muchas veces con Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. Israel tiene un sistema parlamentario de representación, así que el primer ministro es el equivalente para nosotros a Milei. Después hay un presidente que es Isaac Herzog, que con quien también se vio. Ayer habló, como decía recién yo, frente al Parlamento de Israel. Bueno, hoy rezó. Bueno, ahí tenemos entonces las placas. Esto es lo que le quedaba para hoy, ¿sí? Claro. Sí. Disertar en una universidad, es decir, dar una charla en una universidad, firmar junto a Netanyahu esto que es el Memorándum de Entendimiento por la Democracia y la Libertad. Bueno, la gira de Milei en Israel está terminando en estos momentos. Claro. Seguramente va a estar viajando a España, donde mañana va a tener actividad dentro de poco. Se va a estar anunciando también la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, ¿sí? Esto ya viene circulando desde hace varios días. Y obviamente también una despedida con un rezo en el Muro de los Lamentos junto al primer ministro, que es de vuelta Benjamín Netanyahu. Esto acaba de suceder. Recién yo estaba revisando mi celular y bueno, ya estaban las primeras alertas respecto y las primeras imágenes del presidente habiendo rezado en el Muro de los Lamentos. Como decíamos, mañana sigue la agenda del presidente, pero sigue el último tramo. Recordemos que se fue el jueves pasado, es decir, no ayer, sino el anterior, que estuvo en Italia, ¿sí? Se reunió con Giorgia Meloni, se reunió con León XIV
que de ahí se fue a España, que de ahí se fue a Niza, en donde tuvo un encuentro con Emmanuel Macron, y después se fue a Israel, donde desde hace 2 o 3 días, ahora no recuerdo si el lunes o el martes, desde el lunes o martes está desplegando, hay una agenda muy intensa con el embajador Axel Wanisch. Hubo un anuncio en el medio de todo esto que tiene que ver con trasladar la embajada argentina de Tel Aviv, que es la capital, a Jerusalén, que es una ciudad religiosa, obviamente sagrada para muchas religiones. Veremos qué repercusiones finalmente tiene eso o no. Y volviendo a lo que estamos viendo en la placa, bueno, ya mañana va a estar recibiendo una distinción en la Escuela de Salamanca, es decir, en España. Y el sábado, antes de emprender el regreso para la Argentina, va a tener una reunión con empresarios, en lo que es la Embajada Argentina en Madrid. No va a verse con ninguna autoridad española. Claro, no. Recordemos que hubo una foto cuando en el primer paso, dentro de esta gira, digo, en el primer paso por España, con Santiago Abascal, que es el referente de Vox, de un partido político. Pero bueno, y con Díaz Ayuso también, pero que es del PP, es de otro partido político. Sí. Pero no va a haber ninguna reunión oficial. Recordemos que Milei tiene un muy mal vínculo con Pedro Sánchez, sí, que es el primer ministro español, es el equivalente a Netanyahu. Digo, hago esto porque tienen un sistema muy distinto, ¿no? Lo elige al Parlamento, al primer ministro, claro. No es una elección directa como acá, es un sistema presidencial. Y después de esa reunión con empresarios en la Embajada Argentina en Madrid, ya el presidente regresa a la Argentina y seguramente el sábado al filo de la medianoche va a estar regresando en el ARG 01, que es el avión presidencial, que trajo algún que otro dolor de cabeza por las reparaciones, por las licitaciones de las reparaciones y demás, pero que lo empezó a usar justamente el presidente cuando Irán, vía drones, ataca a Israel. Mirá vos, no sé si te acordás, el año pasado, en una de las giras que estaba haciendo Milei, creo que se había reunido con Elon Musk en Austin, en Texas, había visitado su fábrica de Tesla, se iba a ir a Dinamarca para acompañar a Petri en la firma de la compra de los F-16, pero bueno, finalmente no hizo esa parte y ahí empezó a usar el ARC 01, pero bueno, el sábado por la medianoche va a estar regresando a Argentina. Lo tendremos aquí. Y a quien tenemos también aquí es a Daniela, nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? Hola José, hola Pablo, ¿cómo están? Acá buenas tardes. Estábamos repasando la agenda de quien debe estar muy contento ahora con los datos de la inflación en estos momentos, se debe haber enterado seguramente. Y bueno, reservamos para este bloque el tema de la información de lo que sucedió en la Comisión de Asuntos Constitucionales ayer, que bueno, volvieron a tratar el tema de la AGN, ¿no? Vos tenés todo sobre ese tema. Sí, fue una de las pocas comisiones que no se suspendió en esta semana, donde el efecto Cristina claramente igual se hizo notar, porque bueno, se ausentaron los diputados de Unión por la Patria, pero es un tema que es prioritario. Es un tema que no puede seguir demorando, es un tema que puede llegar a definir el futuro de todo el resto del año parlamentario. O sea, no es un tema que se pone tanto en agenda quizás a nivel mediático, pero en el Congreso está siendo cada vez más relevante por la urgencia de integrar básicamente la Auditoría General de la Nación. Estamos hablando del órgano de control externo que tiene jerarquía constitucional, que tiene a todos los auditores auxiliares sin designar y por ende no puede aprobar los informes, las auditorías. Y es un problema muy grave, no solamente porque tiene que hacer el control de la gestión de la administración pública en cuanto a el funcionamiento del gobierno. La auditoría también tiene que ser cumplir con plazos que están vencidos de empresas que contratan a la AGN, y no solamente eso, sino que de los propios prestamistas. O sea, estamos hablando del BID, por ejemplo, contrata a la AGN, o sea, y los plazos están vencidos. Entonces, la urgencia para designarlo también un poco hace que no se pueda postergar mucho más este debate. ¿Qué es lo que pasó? Hay una cuestión que es, no hay acuerdo político para designarlos, obviamente, a los miembros, por eso es que no se designan. Hay una puja de intereses, en la Cámara de Diputados es una cosa, en el Senado es otra galaxia.
¿Qué es lo que propone hacer el oficialismo? Ampliar la cantidad de los miembros de la Auditoría General de la Nación. Claro. El proyecto de Martín Menem, en realidad, lo que planteó originalmente era sacarle una auditora al Senado. Claro. O sea, y sumarle ese auditor a la Cámara de Diputados. Inaceptable para el Senado. El proyecto... No, Romero dijo, hasta el portero sabe que este proyecto no pasa, claro. no pasa por el Senado. Obvio. Hablo del senador salteño, Juan Carlos Romero. Que obviamente, como les digo, es un tema que está muy presente en el Congreso, no solamente en diputados, sino en el Senado, que también está planteando un proyecto que puntualmente ahí al que le gusta el oficialismo es el de José Mayans, que plantea la ampliación, sí, de la AGN, que es que básicamente sea 9 y se le suma un auditor a cada cámara. Finalmente, bueno, el proyecto de Martín Menem y tiene muchísimas cuestiones que van mucho más allá, digamos, de la cantidad de miembros, se termina acotando. Es un poco lo que decía ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz. Dejemos la reforma integral para más adelante y concentrémonos en estos 3 aspectos para avanzar rápido en un dictamen, para después seguir debatiendo la reforma integral de la AGN, que tiene que ver más con una reglamentación en relación al artículo 85 de la Constitución, que básicamente deja a que haya una reglamentación, una normativa que reglamente la auditoría. Claro. ¿Qué son estas 3 cuestiones que reducen en este proyecto? Primero, cambian esto que les digo, ya no es que diputados tienen un auditor más en detrimento del Senado, sino que tienen un auditor más en cada Cámara, como plantea José Mayans. Que haya una remuneración igual a la de un legislador, o sea, que cobran la mitad, porque están cobrando 10 millones de pesos claro. En la Auditoría General de la Nación. Y que los mandatos sean más cortos, la mitad, de 8 a 4 años. En el Congreso, cuando hablamos del legislador, va a tener que hacer un promedio entre diputados y senadores, porque en el Senado ya le sacaron ventaja. Sí. El Senado, 5. Bueno, ahora están renunciando al promedio último... 5, 4-6, promedio 5. Claro. Sí. 5 cobran los diputados, ¿eh? Diputados, 5. Bueno, 9,5 los senadores, así que 7 en 7. Cerramos en 7. Claro. 7 millones. Está bien. No está mal. No está mal. 5 también estaba bien, está claro. Estaba bien, estaba bastante bien 5. Que sí. Está bien y que está mal es un poco como difícil es muy relativizable, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasó? Bueno, quisieron ir a un dictamen con este proyecto muy reducido, esta versión reducida con estos 3 puntos, necesitaban 17 firmas, tuvieron solamente 16. Hubo ausencias de encuentro federal que fueron resaltadas también, porque, bueno, Margarita Stolbizer tiene, por ejemplo, su propio proyecto. Estamos hablando de un bloque que justamente es parte de la polémica, porque, bueno, Encuentro Federal hizo un acuerdo para poner a Emilio Monzó frente a la AGN. Claro. Este acuerdo sería con, supuestamente, la Cámpora y el sector del Frente Renovador, de Sergio Massa, claro. Para impulsarlo a Monzó y Forlón. ¿Qué es lo que negoció Nicolás Massot o intentó negociar? Es, bueno, nosotros impulsamos a estos 2 y le dejamos la tercera silla a Santiago Viola, ahí lo estamos viendo los 3, que es el apoderado de la Libertad Avanza, hombre de Karina Milei, que es quien el oficialismo lo quiere imponer en la AGN. Con los poquitos números que tiene, esa es un poco la pelea, ¿no? También faltó todo el peronismo, como les dije, hay que ver cómo actúa. Hay una división muy importante en cómo funciona el peronismo en diputados con respecto de la AGN a cómo funciona en el Senado, porque, por ejemplo, Germán Martínez en diputados discute que lo que quiere hacer el oficialismo es paralizar la AGN hasta después de las elecciones para poder tener una negociación con mejor espalda, con más votos, con más representación en el Congreso, y que por ende tendrían que primero designar a los auditores y después impulsar esta reforma, mientras que en el Senado Mayans en ese sentido va codo a codo con Menem, que es primero reformemos esto, ampliemos la cantidad de nombres y después designemos a los miembros. Algo que Margarita Stolbizer, por ejemplo, criticó mucho, como bueno, y se criticó mucho en la comisión ayer también, como este intento de, bueno, repartir cargos. De hecho, si vamos a una cita de Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, que tampoco firmó el dictamen, rechazó de cuajo la iniciativa y acusaron justamente, digamos, al oficialismo de esto, ¿no?
de querer ampliar la AGN para poder meter un cargo más. Vamos al tuit también, que ahí se explayó un poco mejor el diputado Pablo Juliano. La AGN no es una bolsa de empleo ni una escribanía, es un organismo de control que debe garantizar institucionalidad y transparencia con estándares internacionales, pero el gobierno y sus aliados no la quieren para controlar el poder, la quieren para protegerse del control. La opacidad de los organismos de control no es un error, es una decisión política, un rumbo que no vamos a acompañar. Entonces, claro. Encuentro Federal faltó. Tienen sus proyectos para reformar la AGN, pero bueno, está este dilema de si lo hacen ahora o si lo hacen más adelante, después de la designación de los miembros. Después Democracia para Siempre ya lo rechaza y queda por ver qué va a hacer Unión por la Patria, reitero, ausente, porque por el efecto Cristina, algo que también puede repercutir en los planes del gobierno para poder aprobar, para poder avanzar en el proyecto de principio de inocencia fiscal, que quieren que la semana que viene vayan a reunión de comisión. La veo muy difícil con los feriados, con la detención de Cristina. Hubo esta bajada de la ausencia de UP. Hay que ver cómo actúan en diputados, porque como les digo, están divididos, no es lo mismo UP en diputados que UP en el Senado. Y en toda esta traba hay un plan B, hay una alternativa. A mí me la confirmaron dos fuentes completamente nada que ver, que es la posibilidad de que el gobierno termine sacando esta reforma por DNU. Un DNU que hay distintas versiones. Hay una versión de que es que para que la Auditoría General de la Nación sea unipersonal. Eso yo lo descarto, porque me parece que es, te diría que hasta inconstitucional. Yo creo que el gobierno no impulsaría eso. No debería ser un cuerpo colegiado, ¿eh? Y sí. Por eso. No, lo que dice la Constitución es que tiene que haber un presidente que miembro de la oposición y que lo demás queda según la ley que lo reglamenta. O sea, pero bueno, es muy fina la... Ya por DNU es polémico, dejarlo reducido a un presidente nada más. Claro, sería... Ni siquiera sería esa versión la descarto. Aparte, yo lo que el oficialismo quiere, el gobierno quiere, es poner gente propia que hasta es atendible. O sea, y si es unipersonal no tendría a nadie propio. Sí, es una versión rarísima. Pero bueno, lo que a mí me confirmaron, y es que existe este borrador, que es que este DNU va a ser para que el proyecto de ampliar la AGN, es el mismo proyecto que querían dictaminar ayer, que sea así, ampliar la AGN, que un DNU que establezca que cada cámara tiene un miembro más, que se acoten los mandatos también. Y no sé si está lo de la remuneración en el DNU. Me la juego que sí, pero bueno, aunque sea el tema de los mandatos y de la ampliación, eso es lo que contemplaría este DNU para reformar la AGN. ¿Por qué por DNU? Para acelerar un poco el trámite. Porque claramente esta situación de no conseguir un acuerdo político para designar a los miembros, no conseguir el acuerdo político para aprobar el proyecto, ni en diputados ni en el Senado, eso puede llegar a ser un obstáculo muy importante para el resto del año legislativo. Un año legislativo que no va a tener grandes reformas, pero que ahora se coló por la ventana el tema de los dólares del colchón, que el gobierno lo quiere ya. Y pero no aparece, es difícil en agenda. para el oficialismo. No aparece en agenda. No aparece en agenda por esto. Claro. Por esto, porque el no tener la posibilidad de despejar el terreno con muchas cosas, la AGN es la piedra en el zapato para mí más grande de todas. Claro. Porque cualquier cosa que metan, o sea, abren el recinto para cualquier cosa y no saben si viene Monzó, de pronto ese día sí tiene los números, ese día vino Monzó y te mete la integración de la AGN. Recordemos que también ese fue un tema que empantanó el tema de las jubilaciones hace un par de semanas atrás y por eso no prosperó la primera sesión. O sea, al tener el camino tan embarrado, es muy difícil poder avanzar con cualquier cosa y hay una intención de sacarse este tema de encima. Más allá de que el gobierno le convendría esperar hasta después de las elecciones para tener mejores números para negociar y lo que ya sabemos, la presión los acorrala, entonces en algún punto es un plan B que lo tienen en carpeta. A ver, no es que hay una fecha, bueno, si no conseguimos aprobar la reforma para la semana que viene, sacamos este DNU. Por ahora yo no tengo que tengan esa idea, pero es una posibilidad. Ese DNU tiene un borrador.
Entonces, esta es la situación. Quisieron avanzar con un dictamen ayer, no lo pudieron hacer por una firma. La semana que viene el Congreso va a seguir estando un poco opacado por toda la agenda de Cristina y encima también fin de largo, entonces va a ser difícil la actividad. Pero bueno, en julio ya de por sí puede llegar a ser que el receso parlamentario no sea tal, porque hay bastantes cuestiones inminentes que van a necesitar de un tratamiento urgente. Una de ellas, por supuesto, el tema de los dólares del colchón, y la otra también me atrevo a decir que es el tema de la AGN, que también sigue, obviamente, activa en el Senado, ¿no? Sí, la verdad que este dato que pasás respecto del DNU, la segunda instancia del DNU, no de la DNU para habilitar una AGN unipersonal, sino el otro que habilite lo que ayer quisieron aprobar al principio de la sesión, que no generaría, vos misma lo dijiste, es un poco lo que quieren los senadores de Unión por la Patria, así que dentro de todo se abocarían, en definitiva, a ver quiénes son esos 4 de cada cámara y por lo menos podrían habilitar esto que el oficialismo todavía no ha podido pedir una sesión especial en lo que va del año porque está este tema de que todas las sesiones son las que pide la oposición. Porque justamente si pide algo, abre las puertas de la Cámara y lo primero que van a hacer es ir a ver, bueno, votarle el tema de la AGN. Así que, bueno, buena data, Dani. Así que, bueno, y con esta data llegamos al final de este programa. Te saludamos entonces, Dani. Un beso. Nos vemos la próxima semana. Bye. Pablo, también a vos. Nos vemos también la próxima semana. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en la continuidad informativa de DTV con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernanda Fraquelli. Hasta mañana.